El otro bloque con el que quería yo hablaros también es del cine y de la realidad, porque inevitablemente el cine durante mucho tiempo, yo creo que todo el cine es ficción. Yo siempre digo que la gente suele hablar de los documentales como contraposición al cine de ficción. Bueno, no hay nada más de ficción que un documental. La gente se cree que qué mérito tiene porque fíjate donde han plantado la cámara y la vida pasa por delante y la gacela es atrapada por el leopardo. Tururú, se pasa primero mucho tiempo y en segundo lugar, si el tigre no atacaba a la gacela no pasaba por allí, ha cogido una gacela y la han colocado delante del leopardo, que naturalmente ataca porque a los leopardos nos gustan las gacelas o viceversa, completamente. Bueno, pues con eso quiero decir que el cine siempre es ficción y siempre es manipulación. Eso lo entendió muy bien Alfred Hitchcock, que era capaz de manipular los sentimientos de la audiencia. Lo había aprendido de los soviéticos, que utilizaron el cine como gran manipulación desde el punto de vista de la agitprop, de la agitación y de la propaganda. Lo que pasa es que antes o después todo el mundo ha intentado hacer un cine, entre comillas, serio, frente al cine comercial, ¿no? Concretamente. Y bueno, pues piensan que el cine debe de cumplir una función social, como el arte. Eso ya tuvimos en sus tiempos todo aquello de Arnold Hauser, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo no soy el que discuta eso concretamente. Yo, en cambio, soy más partidario de ver ciertas obras, entre comillas, con pretensiones artísticas, con la mirada que la tenía un crítico y pintor americano, Manny Farber, que tiene escrito un libro estupendo que es Arte termita contra el elefante blanco. Como podéis imaginar, yo soy partidario del arte termita en contra del elefante blanco, ¿no? Él decía que el cine americano se arruinó, y se arruina mucho el cine europeo, cuando aparece el GIMP. El GIMP es la pretensión, ¿no? Es un término fundamentalmente basado en que cuando se jugaba al golf y llegaban a una zona muy arenosa y se jugaba una señora, cogía y levantaba la falda, para que el golpe pudiera ser más limpio concretamente, pero a veces al levantar la falda arrastraba la bola, así que se diera cuenta y la colocaba en el mejor sitio, ¿no? Entonces eso es lo que se llama el gimmick, que dicen otros americanos en este aspecto, ¿no? Es lo que mi amigo Bill Goldman, el guionista entre otros de Dos hombres y un destino, un magnífico guionista que ha ganado 2 veces el Oscar, llama el medicinal movie. Dice, todos los años tenemos unas películas medicinales, destinadas a que la audiencia se quede satisfecha con el diagnóstico de la realidad y de las farmacopea social correspondiente. Con eso no quiero decir que no haya en ese terreno obras maestras, incluso durante bastante tiempo a Leni Riefenstahl se le negaba el pan y la sal. Hoy el que pueda ver el triunfo de la voluntad, por ejemplo, Olimpia, se queda absolutamente asombrado del dominio de esta señora, cuya ideología era plenamente nazi e irrecuperable, ¿no? Concretamente. Y en cambio, cuando uno ve, pues por ejemplo, el acorazado Potemkin, pues le gusta mucho a uno el montaje de la escalera de Odessa, que copió Brian De Palma en Los Intocables de una forma, vamos, sin pagar derechos de autor, pero es evidente que, como pasaba en octubre, cada vez que sale Kerensky poner un gallo, cada vez que aparece un general colocar un busto de Napoleón, pues queda un poco pedestre, sin ningún género de dudas, ¿no? Eso ha quedado superado al cabo del tiempo. Pero sí hubo un momento en que la realidad intentó invadir las pantallas y las invadió, que es el neorrealismo. En el año 50, esas historias que se producen en Italia en la calle porque no tienen estudios, han destruido Cinecittà y tienen que rodar en la calle, pero no tienen otras circunstancias. Ya le hubiera gustado a Rossellini y a Fellini rodar en buenos decorados, y en cuanto pudieron, sobre todo Fellini, rodaban decorados, ¿no? Concretamente. Pero bueno, está ahí presente, y el que vea hermosísimas películas como Ladrón de bicicletas, pues, o Paisà o Romana Città Aperta, pues son obras maestras absolutas, pero no son la realidad, es una mirada más próxima a la realidad, pero tan realidad es eso como, si se me permite decirlo, Cantando bajo la lluvia. ¿Cuáles han sido las etapas de la destrucción del cine que hemos conocido? Pues, en primer lugar y fundamentalmente, la destrucción del sistema de los estudios de Hollywood, ¿no? Cuando llegaron los jóvenes turcos de los años 60, en una sociedad americana muy convulsionada, con grandes tensiones sociales, grandes tensiones raciales y grandes tensiones políticas, se veía el poder industrial de Hollywood como algo execrable. Se tenía la idea que el cine tenía que cumplir una función social y política, y que solo se hacían películas de entretenimiento. Lógicamente lo que hicieron fue destruir el cine, naturalmente destruyeron el sistema de estudios, dejaron de contratar a los mejores, y el cine empezó en una crisis el cine americano, de la que se recuperó un poco en los años 70 y 80, y ha vuelto y está en este momento una crisis importante. Otro golpe importante la dieron mis amigos de la Nouvelle Vague, mis amigos y maestros. Yo soy amigo personal de Romer y lo fui de François Truffaut, y claro, yo he crecido con la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, ¿quiénes eran?
pues chicos como yo en aquellos años, críticos de cine, que querían hacer cine y que pensaban que adoraban a los americanos, y que ellos empezaron a hacer cine. Godard, A Bout de Souffle, la obra máxima de la Nouvelle Vague, la hizo creyendo que iba a hacer una película como las de Sam Fuller. Lo que pasa es que no le salió, porque él no le salía. Entonces, ¿qué es lo que le quedó? Pues le quedó una obra maestra de la Nouvelle Vague, pero eso ya no era el cine. Godard decía que dirigir era muy sencillo, mirabas por el ojo de la cámara y decías acción, y aquello se imprimía en la película. Dice, para eso no tiene ningún secreto, ¿no? Decía provocadoramente Godard. Pero lo más importante es que esos chicos ya no eran alguien que había inventado el cine, como John Ford, como Griffith, como Fritz Lang, ni que vivía por el cine, es decir, que el cine era más importante que la vida. Y yo el otro día veía un documental sobre Puskás. Yo soy muy futbolero y soy además del Real Madrid, y decía una cosa muy hermosa, justo un poquito antes de que le llegara el Alzheimer, ¿no? Se veía en Budapest y al final le decían, ¿qué ha supuesto para ti el fútbol? Y decía muy bien, le decía Ferenc, pues mire usted, para mí el fútbol lo ha sido todo, dice, para mí el fútbol es más importante que la vida. Y que lo dijera es una persona ya al borde prácticamente de la muerte y de la vejez, diciendo que había llenado toda su vida, ¿no? Y Fritz Lang, poco antes de abandonar Berlín, antes de que lo intentara hacer el cineasta oficial nazi, iba paseando con una amiga por Berlín, ya había decidido que se iba, no estaba rodando ninguna película, y de repente se paró porque en uno de los estudios de Berlín, que había muchos en aquel momento, una ciudad maravillosa en los años 30, de ebullición, etcétera, había gente, había un panel de cristal y estaban rodando dentro de una película. Y se volvió a su amiga y le dijo, mira qué felices, están rodando una película. O sea, ellos no es que no quisieran el cine, que lo querían, pero ya eran críticos y cinéfilos, y ya querían hacer un plano como lo había hecho John Ford, y contar una historia como Dashiell Hammett. Y claro, eso ya ha cambiado radicalmente el punto de vista del cine, sin ningún género de dudas. Otro de los elementos importantes es la televisión. La televisión es un gran enemigo del cine, pese a que se piense lo contrario. No tiene nada que ver. Para empezar, lo puedes ver a trozos. El cine, si te levantas la butaca y vuelvas, pues generalmente no te has enterado. Bueno, ahora realmente no pasa nada, pero en fin, aunque hayan pasado 15 minutos, pero normalmente antes sí pasaba, ¿no? El lenguaje del cine es muy distinto. En los planos, en televisión, y la luz es absolutamente plana. Las series tienen que estar adecuadas en una estructura a los cortes publicitarios, concretamente, con lo cual se va a la situación, pero no una narración a lo largo, concretamente, ¿no? Hay muy pocas series narrativas. Prácticamente yo siempre recomiendo ver El ala oeste de la Casa Blanca, porque es un prodigio de lo que es un poco mezcla del cine y de la televisión, pero hay muy pocas series de contenido narrativas, españolas ninguna, sin ningún género de dudas, ¿no? Y ese lenguaje del cine que la gente se ha acostumbrado a la televisión a que le cuenten las cosas a saltos, a que solo le manden algún pequeño mensaje, a que el lenguaje sea muy coloquial, y eso que ve continuamente cuando intentas sentar a un chaval a ver una película, pues es que le cuesta un mundo totalmente, ¿no? Y cuando le intentas que vea una película clásica, a algunas les gustan, ¿no? Pero es que no están acostumbrados a la narración. Además, generalmente no leen, porque no leen novelas, pues entonces si les cuentas una película narrativa y no basada en situaciones o personajes, o con golpes así, pues resulta ciertamente muy difíciles de seguir, ¿no? Y luego finalmente uno de los grandes golpes los dio el sistema americano, que cuando vio que perdía espectadores por su propia incompetencia, decidió que hizo una prospección de mercado y decidió que el único público que podía serle fiel es el público joven de palomitas y Coca-Cola. Todos los diseños de la producción de Hollywood está basada fundamentalmente en un público joven que está dispuesto a ir a los grandes malls, donde se va a gastar dinero en comer o cenar una pizza, donde va a comer palomitas, etcétera, y para el cual lo único que hay que contarles son 2 o 3 cosas muy simples en medio de una enorme barahunda de fuegos artificiales. Es que el cine ha vuelto curiosamente otra vez a la barraca de feria correspondiente. Esa apuesta por los blockbusters pues ha llevado al cine de Hollywood a apostar por las historias de ciencia ficción, alguna de ellas, y en muchos casos y fundamentalmente por las historias de los cómics, de los tebeos, porque los tebeos son perfectos para este tipo de público, concretamente impacto visual grande, síntesis narrativa reducida prácticamente a casi nada, personajes de una sola pieza sin ningún tipo de desarrollo correspondiente en la historia, y prácticamente una narración condicionada por los golpes de efecto correspondientemente. Eso y el gran desarrollo de los efectos visuales pues ha llevado a que durante bastante tiempo el Hollywood funcione con películas fórmulas, ¿no? Películas fórmulas que puede ser esa, pues películas fórmulas con un ambiente policial o de persecución. Arma Letal, por ejemplo, la serie de Arma Letal, o las películas de Schwarzenegger de los años 80-90,
60, bueno, revitalizaron un poco el cine, pero inmediatamente lo llevan. En este momento la gran crisis de Hollywood se basa fundamentalmente en que han descubierto que tienen el enemigo dentro, porque ellos han apostado por un tipo de público y han echado al resto del público de las salas porque no les ofrecen prácticamente otro tipo de películas, no son capaces de ofrecer productos de tal forma que el chico cuando cumple 30 años y ese tipo de películas ya no le llenan y deja de ir al cine, evidentemente, y no es capaz de pasar a otro tipo de películas que le pueden contar una historia correspondientemente. En segundo lugar, ellos, como las películas son muy caras y para atraer al público han apostado por el Star System, pero un Star System completamente distinto de los anteriores, y en este momento si tú le pagas a Reese Witherspoon una nómina de 25 millones de dólares, lo que sucede fundamentalmente es lo que me contó Frank Darabont, el guionista y director de Cadena Perpetua, una película probablemente que hayáis visto, ¿no? Bueno, me contó Frank y cuando él consiguió el gran éxito de Cadena Perpetua, basado en una historia de Stephen King, como él es muy amigo de Stephen King, el novelista probablemente más vendido del mundo, sin ningún género de dudas en este momento, le pidió un cuento, que era La Milla Verde. Y dijo, yo he tenido un éxito, en Hollywood vales tanto como vale tu última película, que es un axioma de Hollywood, yo voy a apostar por otra película con esto. Bueno, lo llevó a los productores y para su sorpresa, después del enorme éxito que había tenido Cadena Perpetua y del dinero que había recaudado y basado en una historia de Stephen King, nadie quería. Y entonces ya a su agente le dijo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Soy un apestado en Hollywood. Le dijo, no, es que no tienes una estrella en la película y me dicen que necesitas una estrella. Entonces, bueno, pues él se lo daba y me decía que el proceso era el siguiente, le enviaba el guión, pues por ejemplo, vamos a poner, al final lo hizo Tom Hanks, pero por ejemplo, se lo enviaba al que queráis, a Tom Cruise. Y Tom Cruise le decía a su agente, oye, que lo leía, y la gente de Tom Cruise decía, vamos a comer en Speygo, que es el restaurante de moda en Hollywood. Iban allí, Tom Cruise se levantaba de la mesa, le daba besos, abrazos, le decía Frank Darabont, parecíamos casi una pareja homosexual, besándonos allí en público concretamente, decía, chico, tu guión es maravilloso, lo mejor que he leído, maravilloso. Bueno, yo es que lo he leído de un tirón toda la noche y además lloraba con el personaje. Pero inmediatamente pronunciaba la palabra mágica, pero hay que hacer cambios. Entonces decía, bueno, ¿qué cambios hay que hacer? Y él empezaba a esbozar algunos cambios que a mí no me gustaban nada, decía Darabont, pero mi agente por debajo de la mesa decía, dile que sí a todo. Y cuando decía, bueno, pues haré los cambios, me decía, no, yo tengo un equipo de guionistas que se encargarán de ello. Bueno, ya solventado eso y decía, vamos a hacer la película con Tom Cruise o con Tom Hanks. No. Entonces el estudio decía, no, necesitas un personaje femenino, al menos un personaje femenino o otro masculino. Y volvía a repetirse exactamente lo mismo, quedaba con Julia Roberts quedaba en otro restaurante de Hollywood o en Malibu, le besaba, le decía cuánto le quería, que era maravilloso, que había llorado, que se había leído 2 o 3 veces, que se lo había enviado además a su madre, que había dicho, esta es la película tuya, Julia, con la que vas a ganar el Oscar. Pero decía, pero hay que hacer cambios. Entonces ella se encargaba con un equipo de guionistas, esto dice, y al final, ¿qué es lo que queda? No queda nada. Entonces dice, probablemente los europeos dicen, ya no hay guionistas ni historias en Hollywood. Dice, hay algunas, lo que pasa es que ya se encargan las estrellas de destrozar la película porque lo único que les interesa es su ego absolutamente personal. Nadie escribe películas, escribe para alguien, pero nadie escribe historias. Pocos saben producir una película y nadie sabe dirigir una película. O sea, la mayor parte de la gente cree que dirigir consiste en lo que decía más o menos Godard, no decir acción y que la gente pase de un lado a otro, pero lo que significa el lenguaje del cine y sobre todo el gran secreto del cine es por qué coloco aquí la cámara, por qué no la coloco aquí, por qué el tamaño de los planos va a ser de este tipo o del otro concretamente, por qué muevo o dejo de mover la cámara, en definitiva, cuál es mi punto de vista a la hora de contar una historia, eso que Henry James dedicó prólogos y algunos ensayos maravillosos a este respecto, y por lo tanto, no es que todas las historias estén contadas, todas las historias están por contar, sin ningún género de duda. Billy Wilder contaba 2 anécdotas. La primera es En Bola de Fuego, una comedia con Barbara Stanwyck y Gary Cooper, que no le salía el guión y se reunieron con Hawks y Hawks le dijo, pero sois un atajo de hondules, ¿no os habéis dado cuenta que esta película es Blancanieves y los 7 enanitos? Y Wilder dijo, me pongo a escribir rápidamente, ¿no? O cómo se le ocurrió El apartamento, vio Breve Encuentro y le preguntó a un productor, y dijo, ¿qué te ha parecido Breve Encuentro? Y dice, me parece maravillosa, pero yo lo que me interesa es qué hace el tipo que deja el apartamento a la pareja para que se acuesten en su cama concretamente, qué hace durante ese tiempo. Y a partir de ese momento fue como él construyó el apartamento. Bueno, evidentemente para eso no solamente hay que tener lo que se llama en Hollywood un pitch, la idea que es con la que se vende una película, y dice, mira, esta es una mezcla de Halcón Maltés con Star Wars, y el productor dice, maravilloso, sí, pero claro, es que como dice mi amigo Alfredo Landa, a continuación viene Galguito Blanco y Olivetti, exterior, noche, Alfredo sale y dice Landa, ¿y qué dice? Porque ese es el problema. Bueno, pues todo eso es el gran déficit que tiene
el cine en estos momentos, ¿no? El cine en estos momentos es que hay muy poca gente capaz de escribir historias sobre la vida, historias sobre las circunstancias, sean normalmente de ficción y más o menos pegadas a la realidad, y hay muy pocos capaces de dirigir esas historias de tal forma que el público pueda acceder de forma absolutamente popular a lo que es un entretenimiento. Y por lo tanto el pronóstico para el cine es complicado. En este momento el cine americano ha perdido el 16% de los espectadores por primera vez y va en descenso desde hace varios años, y ellos están realmente muy preocupados. Las ventas en el extranjero han bajado de una forma apabullante, y para ellos el mercado exterior, durante bastante tiempo los americanos ignoraban el mercado, solamente el box office doméstico, Estados Unidos y Canadá, las ventas en el extranjero les daba exactamente lo mismo, y todos además están bajo el síndrome de Titanic. Titanic es un ejemplo clásico que se estudia ya en las escuelas de negocios, porque James Cameron hace una película, 100 millones, y al final se pone casi en 200 millones, y la Fox, que es la productora, cuando tiene al final el producto dice, bueno, esto es un desastre, vamos a palmar, pero vamos de una forma tremenda. Entonces reúnen a los cerebros, tienen una brainstorm, una tormenta de cerebros, y dicen, ¿qué hacemos? Y dicen ellos, masiva campaña de publicidad para lograr que hay que meter a la gente un poquito en el cine, y por lo tanto, a ver si con un poco de suerte recuperamos 100 millones de dólares, 150 millones de dólares, y con eso ya, hombre, vamos a palmar, porque claro, de los créditos y el dinero, lo que no está en esto, porque además, claro, además de los 100 millones, la campaña de publicidad van a ser otros 60 o 70, esto va a ser el desastre, pero por lo menos maquillamos los números rojos y decimos, ha sido una película muy bien vista, ha sido mucha vista, maquillamos, etc. Bueno, pues con todo eso, claro, los publicistas decían, pero si es que esta película, lo malo de esta película es que ya la ha visto todo el mundo sabe lo que le ha pasado al Titanic, y si es que esto va a ser el desastre. Bueno, en este momento el Titanic lleva recaudado cerca de 4.000 millones de dólares, ha sido un éxito brutal, absolutamente brutal. ¿Y por qué? Pues porque a la gente le gustaba. A la gente iba a ver una vez la película, la volvía a ver otra vez, la recomendaba, y hay unos estudios en Estados Unidos en el que dicen que cerca de un 25% de la audiencia la vio 3 veces Titanic antes de sus pases por televisión, y la siguen viendo en televisión y sigue engrosando las arcas de la Fox. Yo siempre digo que la base del éxito de una película como Titanic, y todo el mundo quiere hacer una película como Titanic, pero es un caso, es la punta del iceberg del desastre de la industria del cine americana, se basa fundamentalmente no en una historia de amor, que es una historia de amor, bueno, bastante convencional, que está, aunque ayuda, la canción de Celine Dion y que está en la proa del barco y esas cosas igual. La clave del gran éxito es que Cameron hizo una cosa, no sé si por intuición o decididamente, y es mantener el Titanic así durante 45 minutos. El público vio que ese barco no se hundía tan rápidamente como le habían contado, y que durante 45 minutos había historias humanas y todo el mundo empezó a colocarse en su situación. ¿Y yo qué haría? Cuando veía a mi mujer y yo me tiraría al agua, yo esperaría hasta el final. Esos 45 minutos, yo 45 no recuerdo en este momento, en que Cameron colocó el Titanic así, provocó tal shock en el espectador que al final, aunque acaba mal, porque acaba mal concretamente la película, y sabe además que acaba mal porque se va a hundir el barco y alguno de ellos va a morir concretamente, salía, recomendaba la película, hablaba de la película y volvía a ver otra vez a ver si el barco dejaba de colocarse así y se hundía en el océano. Lo cito como un ejemplo de lo que el cine es capaz de hacer, que antes hacía con absoluta naturalidad, y había muchos Titanic a lo largo del tiempo. Ya sabéis que en Hollywood se decía que Cecil B. DeMille era más poderoso que Dios, porque Dios separó solo una vez el Mar Rojo, y Cecil B. DeMille 2 veces, en 1927 y en 1952 con los 10 mandamientos. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, y hablamos ya después de lo que queráis, porque como decía mi amigo Miguel Miura, del cine español lo mejor es no hablar, como antes decía.